A continuación, lo que vamos a hacer es una mesa redonda, pero es una mesa redonda un poco dirigida porque queremos que se hable de muchos temas y aún así soy consciente de que nos vamos a quedar muchas cosas que son importantes de hablar fuera, no nos vamos a dejar en el tintero. Lo que vamos a hacer, vamos a poner una serie de diapositivas y voy a ir dándole el paso a algunos profesores. Todos los que están aquí son profesores del centro, todos están jubilados, excepto Juan Antonio Zambrano, que ya también tiene edad de jubilarse, lo que pasa es que ha querido quedarse unos añitos más. Y es verdad, es verdad. Y bueno, les voy a ir dando la palabra porque considero que la comisión ha considerado que estas son las personas quizás más idóneas de hablar de cada uno de estos puntos. Como vamos con un poquito de retraso, les pediría, que ya se lo había pedido anteriormente, máxima concreción en las exposiciones. Bueno, pues la primera diapositiva que tenemos son los inicios de la formación profesional, que no fue en este centro, sino que fue en un centro que está en lo que se llama Los Jardinitos, que ya, según yo tengo entendido, en los comienzos ya tenía deficiencias. Entonces, le voy a dar la palabra a don Manolo Cobano, que, bueno, pues fue uno de los primeros profesores que tuvo el centro. Así que tenéis todos en vuestras mesitas, tenéis unos micrófonos, lo podéis coger. Si no está activo, lo activa, Manolo, ahí. Y en fin, y a ver qué nos puedes contar desde ese año 74, cómo han ido evolucionando las cosas. Buenas tardes. Tal como dice el señor director, Juan Manuel, pues la verdad que ahora mismo soy el más antiguo del instituto. Sé que me ha dicho que son 3 minutitos lo que tengo que decir, quizá me vaya a sobrar tiempo. Si cojo la palabra, puedo estar hasta por la tarde. Tengo un bagaje bastante grande. Entonces empiezo, que yo entré aquí en el curso 77, porque empecé en enero, pero era curso 76, 77. Ya ha llovido, claro. Y empezó esto como sección delegada del ARA. No, todavía este centro no estaba hecho, claro está. Estábamos en la avenida, y estábamos juntos, el bachillerato, que era antes, lo que en sí, y estábamos juntos con formación profesional que empezaba, porque era bachillerato laboral. Separarse de bachillerato, pues resulta que, claro, la formación profesional tenía que realizarse. Y es verdad, yo me acuerdo mucho porque yo no pensaba nunca que iba a estar en la enseñanza. Pues yo venía y he estado 12 años en Madrid. Allí hice mi carrera, llamámoslo entonces así, oficiales industrial y maestro industrial. Incluso emprendí, pero me quedé ahí, porque, bueno, si cuento mi historia, entonces no termino. Voy a cortar un poco. Y entonces, 12 años en Madrid, dice para mucho. He estado en varias empresas, fui creándome, pues, diríamos, un profesional dentro de lo que se cabe y lo que había entonces, claro. Yo en Madrid no tenía ningún problema. Al ser un maestro industrial, yo tenía trabajo por todos sitios, incluso puedo decir que estuve de 6 a 7 empresas. Conocí todo lo que era electricidad, electrónica, de todo. Manolo, mantenimiento eléctrico-electrónico, bueno. Manolo, ¿cuántos profesores estaban en ese...? Vale, voy a cortar porque eso, pero empiezo porque empecé aquí en el curso 76-77, como he dicho, con don José Cañete, les llamo don José Cañete, pobre, ya no está, ya hacemos eso, Ana María San Roma y algunos, y yo, como electricidad. Entonces había talleres que tuvimos que ocupar como electricidad, había mecánica, electricidad,
y administrativo. Me ha contado anécdotas, si me permite. Una de ellas es que yo empecé con 3 alumnos. 3 alumnos. Al año siguiente, pues se han incorporado otros 2 o 3. Pero José Antonio Zambrano, que era más listo que yo, pues iba a los colegios a comerle el coco a los alumnos para que se vinieran con nosotros. Y yo me entero, digo, yo me voy con él, yo me voy con él. Y yo, claro, pues hacía lo mismo que él para administrativo, pues yo para electricidad. Todavía no estaba electrónica. Pues, ¿qué es lo que pasa? Digo, pues yo le voy a decir a mis alumnos lo que yo creo y yo creo que es lo mejor para ellos. ¿Qué es lo que era? Pues mira, voy a hacer, porque no, todavía no era sección delegada del ARAL, pues no éramos centro todavía. Bueno, pues yo digo, ¿qué digo? Y empecé, digo, mira, dentro de poco va a ser formación profesional. Y, por supuesto, que vaya, si sois capaces de ser unos buenos profesionales, vaya a sacarse su carnet de autorizado para que pongáis vuestra empresa, poseáis hacer instalaciones, crear empresas y ser para mantenimiento, etcétera. Yo, todo lo que pude, eso parece que dio su fruto, ¿verdad, José Antonio? Dio su fruto, fuimos creciendo, en detrimento, por supuesto, que era mecánica, y mecánica se fue abajo, ¿verdad? Que yo me acuerdo de los profesores de mecánica, Juan María, Antonio Morales, que era el tonólogo, gente que se tuvieron que marchar. Juan María se fue a Carmona y ha estado de director allí bastante tiempo, Eran muy buenos profesionales. Pero claro, una rama, en el momento que le falta alumno, desaparece. Y se creó entonces electrónica, que hoy echamos de menos a José Antonio Cárdenas, que no sé por qué ha venido, debía de estar aquí. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues daba electrónica, yo daba electricidad, y claro, como terminamos el primer grado y los alumnos se marchaban a otro centro, a Lara y eso. Digo, esto no puede ser, José Antonio, el departamento nos unimos, Antonio Cárdenas, Juan Carlos, yo y algunos otros más. Y digo, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer el segundo grado, ¿y qué le vamos a poner? Si yo tengo alumnos de electricidad y otros de electrónica, pues vamos a ponerle mantenimiento eléctrico electrónico. Y ese fue su segundo grado. Efectivamente. Y ahí ya se produjo una consolidación de la formación profesional y poco a poco, pues bueno, fueron pasando los años y ya pasamos al año 91, en el que, el centro empieza a tener muchos problemas. Sí, perdona, Manolo, quería decir algo más, ¿no? Termino. Muchas gracias a todos los profesores que estuvimos antes, que nos conocemos, los de después, y yo creo que hemos sido unos buenos profesores porque ahí está el fruto de ello. Muchas gracias y feliz año nuevo a todos y que se cumplan vuestros deseos. Gracias. Como estaba diciendo, durante esos años, como bien explica Manolo, se fue consolidando la formación profesional en Marchena con un número significativo de alumnos y llegó un momento en el que el centro, que estaba allí en la avenida, pues empieza a tener grandes problemas, ya no los problemas iniciales, y es en ese momento cuando Charo, que en aquel momento le tocó ser directora, estuvo de directora, pues se encontró con la película de qué se hacía con el centro y en fin, cómo se afrontaban las obras de este nuevo centro, ¿no? Bien. Pues muchas gracias, Juan Miguel, por darme la palabra. Y, en primer lugar, antes que nada, pues manifestar, mi gratitud y mi orgullo, gran orgullo de haber sido partícipe de estos 50 años de la formación profesional y la celebración de esta magnífica efemérides que estamos celebrando hoy. Como bien dice Juan Miguel, pues yo llegué al IES López de Arena, que estaba ubicado en lo que es actualmente hoy el ambulatorio, en
en los jardines Isidro Arsenegui en el año 90. Inmediatamente fui nombrada directora y creo que fui la directora de la transición. Y digo esto porque en esos momentos nos encontrábamos con que, por hacer digamos que me parece interesante hacer una mención al espacio o al momento jurídico y legislativo en el que nos encontramos en ese momento, y es que terminaba la Ley General del 70, en la que la forma organizativa de lo que era la FP y el bachillerato era, pues eso, instituto de FP, instituto de bachillerato, y dábamos luz, estamos en los albores de la LOCSE. La LOCSE venía a traernos unos cambios organizativos bastante importantes. En ese momento legislativo es cuando yo entro a ejercer la dirección, mi mandato, que afortunadamente me sé rodear de un equipo importante, en el que está ahora mismo aquí una partícipe de mi equipo, que era Elena. En el equipo directivo había personas de todos los departamentos. Para mí era importante que tuvieran visión todos, y nos encontramos, como bien acaba de decir el señor director Juan Miguel, con un centro pues que hacía aguas por todo sitio. Así que nuestro proyecto como directivo significaba trabajar en varias líneas. Una primera línea era afrontar las dificultades y dar soluciones a la problemática diaria, que era, bueno, pues yo cada día que iba me encontraba grietas por aquí, grietas por allí, y por otra parte la otra línea de actuación era pues afrontar el nuevo cambio legislativo que conllevaba la LOCSE. Pues ya digo que fueron años arduos, de muchas dificultades, vicisitudes diversas. Nos encontrábamos pues que tuvimos que ser desdoblados en turno de mañana y en turno de tarde. Estábamos en los colegios públicos. Padre Marchena se ofreció a sus instalaciones para que impartiéramos allí las clases en turno de tarde. También el colegio de San Agustín, donde teníamos allí 5 grupos de primero administrativo, 150 alumnos nos llevamos a San Agustín, fijaros, ¿eh? Y bueno, aulas prefabricadas, todos los días historia, huelgas, era tremendo, fue unos años muy difíciles. Y así, bueno, lo que es el centro se empezó a construir en el año 94 y en el año 97 pues se terminó la construcción e inauguramos este instituto en el que estamos actualmente. Decir que nació pequeño, porque es que inmediatamente, ya cuando llegamos aquí, ya no hablamos de instituto de FP e instituto de BUP. Ya no hablamos de López de Arena, ya hablamos de IES. IES en el que están, conviven, como antes se ha dicho aquí, convivimos de manera armónica, lo que son la FP, lo que es los bachilleratos y bueno, la ESO. Importante, ¿qué pasa en todo ese cambio? Fijaros que entran alumnos de los 12 años, aquí conviven alumnos de 12 años hasta los 18, la ESO, los bachilleratos de grado medio, ciclo de grado medio, ciclo de grado superior y bachillerato. Decía que entramos ya, se nos hacía pequeño, se tienen que construir 2 aulas nuevas, recuerda, 2 aulas nuevas donde se ubican los 2 bachilleratos, y tenemos que ir a la tarde. Tenemos que abrir turno de tarde porque nos dan un ciclo de telecomunicaciones. ¿Te acuerdas, Manolo? Ciclo de telecomunicaciones en el que vienen alumnados pues, de otras poblaciones aledañas. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia bastante también interesante el que tuviéramos el turno de tarde con un ciclo de grado superior. Eran 2 grupos de grado superior, 2 grupos de grado medio y 2 grupos de telecomunicaciones, con lo cual, bueno, interesante. Interesante también porque se le daba cabida a alumnado de otras poblaciones que tenían otras inquietudes, mayores de 18 años, en fin, interesante. Y después de eso, pues ya pasamos a la siguiente etapa. Efectivamente, después de eso ya, como bien ha adelantado Charo, en el año 96-97 se inaugura este centro con las deficiencias que ya tenía en ese momento, y en esa época pues entra la LOCSE y junto con la LOCSE pues entran
muchos maestros estaban en primaria y también conviven los maestros de primaria con los que eran de bachillerato y los de formación profesional. En definitiva, ha sido una convivencia y una armonía de los distintos sectores educativos y los distintos, bueno, tanto profesorado de enseñanza media, profesorado de primaria, todo. Y la verdad es que yo creo que los frutos han sido más que interesantes y a la vista está de lo que se habla hoy, del emprendimiento que se ha producido en este centro y ahora mismo, pues, dónde está ubicado el López de Arena a nivel, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional e internacional. Y creo que vamos a seguir en esa línea porque el claustro que tenemos es maravilloso y el alumnado que tenemos pues también es maravilloso. Entonces se trata de eso, de ir construyendo en esa línea de emprendimiento y del saber en todas las áreas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Charo. Pues con la premisa que ha dado Charo, pues lo que os he comentado, entró la LOCSE y entraron los maestros de primaria y Humberta, pintor, nos va a contar cómo fue esa experiencia en la que, bueno, pues todos estos de aquí que estáis viendo han pasado por el centro y han hecho una gran labor durante esos años. Humberta. Hola, buenos días. Llevo mucho tiempo sin hablar así en público y estoy un poquito nerviosa. Veremos a ver si no me lío y digo lo que no quiero decir. Yo no me voy a centrar en algo que sabemos todos, que es que los niños de primaria vinieron al instituto. Me voy a centrar en la parte emocional de lo que vivimos en aquel momento, tanto los niños, nuestros alumnos de lo que era la segunda etapa, como los padres de esos alumnos, como los profesores. Nosotros estábamos en los colegios, pues en nuestra zona de confort. Llevábamos allí mucho tiempo con nuestros grupitos de alumnos que, curiosamente, lo que es la percepción de las cosas, para nosotros, los de segunda etapa, eran los mayores del colegio y cuando venían para acá iban a ser los chiquitines. El cambio era abismal y para los padres esa suponía una gran preocupación. Pensaban que qué iban a hacer sus hijos en un instituto con alumnos mayores, con otro tipo de régimen. Bueno, estaban preocupados. Nosotros intentábamos decirles que no iba a pasar nada, que nosotros íbamos a estar allí, pero es cierto que también veníamos con un poquito de recelo, de incertidumbre, porque como esto de la implantación de la LOCSE y de la llegada a los institutos se fue haciendo en escala, pues ya teníamos noticias de algunos compañeros, de algunos centros, de algunos pueblos que ya se habían incorporado a los institutos. Y había para todos los gustos. Las experiencias personales son muy distintas y te decían 20.000 cosas. Entonces, pues veníamos con un poquito de precaución. Tengo que decir que llegamos al instituto. La primera vez que llegamos, nuestro viaje llegó a un buen puerto porque nos encontramos desde mi querido director José Manuel. A todos los demás, pues no encontramos nada más que palabras amables, todo fue fantástico. Pero es cierto que la diferencia existía entre lo que habíamos vivido en el colegio y lo que estábamos viviendo aquí. Solo voy a decir una anécdota que os va a indicar claramente la gran diferencia que había entre el personal de un instituto y el personal de un colegio de primaria. Llegamos, estábamos ya aquí en el primer trimestre, y a finales de septiembre, primeros de octubre, estoy yo en clase y viene José Manuel Sevillano, llama a mi puerta, me dice si puedo salir un momento. Venía
un poquito preocupado, con una cara un poquito así: Humberta, tengo que hablar contigo, mira, ha venido una madre a decirme que hay piojos en la clase de primero. Y eso él venía como algo insólito. Y le digo, vale, no pasa nada, eso pasa todos los años. Nosotros en los colegios, en el primer trimestre, continuamente teníamos que mandar una nota a las familias diciendo, por favor, revisen las cabezas de los niños porque hay piojos. Supongo yo que en adultos, en personas mayores, en alumnos mayores, eso no se daba. Y entonces mi pobre José Manuel vino a ver qué hacíamos y le digo, no te preocupes, que yo me encargo de decirlo en todas las clases de primer. ¿De verdad no te importa? Digo, no, ¿cómo me va a importar? El hombre descansó, se puede decir que descansó. Entonces, ese es un síntoma de que había diferencia entre lo que se había vivido y lo que se iba a vivir a partir de entonces. Tengo que decir que fue una experiencia fantástica. Yo he estado aquí unos cuantos años, ya llevo muchos jubilados, pero he estado bastantes y, bueno, un poco diferenciándome de toda la exaltación al López de Arena, me lo vais a permitir, a mí no me gusta decir de ningún sitio, de ningún lugar, que es lo mejor del mundo, porque creo que tengo mucho que recorrer. Entonces, hasta que no haya visto el último rincón del mundo, no puedo decir que este es el mejor. Pero sí tengo que decir que me da igual si es el mejor o no es el mejor. Ha sido el centro que me ha acompañado en mi vida. Me he encontrado con personas fantásticas, excelentes, trabajadoras, encantadoras, todos los adjetivos que queráis poner. Me han ayudado a ser quien soy ahora. Ha sido una suerte coincidir con la mayoría. He salido de aquí con grandes amistades y por eso tengo que decir, viva el López de Arenas, aunque no sea el mejor del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, ellos entraron para primero y segundo de la ESO, para que os hagáis una idea, sobre todo los alumnos nuevos. Lo que era tercero de la ESO y cuarto de la ESO equivalía a primero de lo que se llamaba antiguamente BUP, que era el Bachillerato Unificado Polivalente, ¿de acuerdo? Y, pues, claro, lógicamente, esos alumnos que entraron en primero y en segundo, luego fueron haciendo su bachillerato y salieron las primeras promociones ya de bachillerato y las primeras celebraciones de, bueno, lo que os gusta a vosotros de las graduaciones, ¿no? Y poco a poco, pues, nos plantamos ya en 25 años de aniversario. Que, bueno, le voy a dar un momento la palabra a Juan Antonio Zambrano, aunque luego va a volver a intervenir, para que nos comente cómo fue ese 25 aniversario. Bueno, pues, buenas tardes a todos y a todas. No quería empezar sin decir una cosa que habéis dicho los que habéis intervenido anteriormente y a raíz de las palabras que ha dicho Humberta, pues yo no tengo duda. Este instituto es el mejor de España. Y los alumnos son de los mejores de España también. Bueno, no tengo duda porque el instituto que empezaron Cobano, yo tengo algunos años, ¿vale? No lo aparento, pero tengo algunos años. Teníamos 16 profesores, ahora se ha hablado de 76 profesores, ¿vale?
la gente no se divertían igual que se divierten ahora. La gente se quedaban en el instituto. Nosotros entrábamos a las 9 hasta las 1:30, a las 3:30 volvíamos y estábamos hasta las 8 hasta que el campanita, que era el conserje, mandaba más que nosotros, decía que, oye, que son las 8, ¿qué hacéis? No había redes sociales, los alumnos no se iban del instituto. Entonces se nos ocurría montar campeonatos de ajedrez, campeonatos de dominó, teatro. Teníamos nuestra propia compañía de teatro, le pusimos Génesis, era el principio, el inicio y todo. Creamos nuestra radio local, que era, en los recreos pone un poquito de música, ¿sabes? Había gente con la cinta y traías 4 cintas y nos la poníamos en los recreos y tal. Y de ahí nació después Radio Lápiz, después Telelápiz y tal. No había redes sociales, los alumnos que sigan allí. Y hasta tal punto que yo tuve que hablar con el padre Javier y digo, cura, que esta gente no paran de estar aquí. La biblioteca está en las condiciones que en algunos casos teníamos. Y digo, no habrá un sitio, porque la biblioteca tampoco era muy grande, la biblioteca municipal. Y dice el padre Javier, no, yo tengo allí unas cosas que te utilizo para la catequesis y tal. Y digo, pues ahí van a ir la mayoría. Te lo voy a empezar a mandar gente que... Entonces, los que no se apuntaban al teatro, los que no jugaban al dominó, los que no jugaban al ajedrez, o los campeonatos que empezamos a realizar entre Isidro Arzanegui, en el año 89, Isidro Arzanegui y el López de Arena, que es jugar a todo, a fútbol, a baloncesto, coger el pabellón y empezar a jugar, a fútbol y a todo. Y luego, fíjate, si no se iban, que la Diputación se le ocurrió, está por aquí Félix, no lo veo, pues fíjate, verá que Félix está siempre por aquí, se le ocurrió hacer los Juegos Paléstricos y competíamos todos los centros de la provincia de Sevilla a fútbol, baloncesto y tal. Unas competiciones que las hacíamos los sábados. Anda que algunos que yo veo por ahí, dicen ustedes que el sábado hay que venir. Yo estaba de director y lo único que hacía es que ya teníamos el primer bar en el instituto y algunas veces le decía, ven a preparar unos cochinitos. En aquel momento la gente con los montaditos de cochinillos se los comía, igual que la zarcilla cuando iba a ver fútbol, allí a Marchena, pues aquí se lo comían que no vea. Y le decía, prepara ahí unos cuantos de estos de cochinillos y unos Coca-Cola y la oferta era que teníamos que ganar. Yo a mí que nunca me ha gustado participar, yo quería siempre ganar. Y nada, y metíamos pues todas las posibilidades porque no se iban de los centros, no se iban. No tenían redes sociales, no tenían móviles, no tenían ese tema. Bueno, para llamarnos no vea, para llamarnos. En el Nobel Junior de Estocolmo, que me tocó a mí a vivir, nosotros lo hacíamos con Terra, Internet. Y es que ya en Suecia, en el año 2000, a las 6 de la mañana, que es de día, nos invitaban a cualquier centro público que entráramos y entramos a teclear cosas y a mandar mensajes. Eso para ustedes sería algo ilógico, vamos, total. A los alumnos de esa época había una cabina de teléfono que ya no hay, cabina de teléfono, y cuando alguien quería llamar al padre le decíamos, vete allí a la cabina de teléfono. Y se iba a la cabina. No hay en el pueblo ya ninguna cabina de teléfono. Se quitaron todas las cabinas de teléfono. Luego, es un sistema, en estos 25 años primero, en el que empezábamos a hacer cosas, pero es que los alumnos nos exigían cosas. Y como me tocaba hablar después para el certamen de jóvenes investigadores, por ahí me reservo por qué empezamos ahí, porque fue a través de un alumno, que no había tampoco Twitter, Facebook ni TikTok, sino que había visto un cartel y me dijo a mí como director que qué decía ese cartel, él quería participar. Y así empezamos. Es decir, es un mundo diferente. Por eso veo algunas caras vuestras, para nosotros tiene un cierto valor de todos los que estamos aquí, porque lo hemos vivido y el que no lo vive, pues realmente no le da la importancia. Pero, señor delegado, llévese usted a Osuna, nos conoce, a Osuna y a Sevilla, y a mi amigo Rafa, que su padre también peleó mucho por la FP, el mensaje que aquí está uno de los mejores institutos de España, con uno de los mejores currículum que puede encontrar de cualquier centro público. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, como ya ha apuntado Juan Antonio, ya desde los inicios, pues el centro apostó por un montón de actividades, entre ellos por fomentar la oralidad, la cultura, y desde los
inicio, pues se fueron haciendo gran cantidad de obras de teatro, musicales y demás, que nos lo va a explicar entre Elena y Patri, que las tengo aquí a mi lado. Venga, gracias. Hola. Bueno, pues sí, a mí me toca hablar un poquito del aspecto cultural que se refiere a los teatros. Y bueno, también antes Juan Antonio Zambrano ya ha dicho algo de eso, ¿no? Que desde los primeros tiempos, pues el fomento hacia la cuestión escénica fue importante en el centro. Tengo que nombrar a un profesor de antaño, José Cañete, bueno, también lo nombró antes Cobano, que fue uno de los promotores del desarrollo de estos teatros, junto con Juan Antonio. Como podéis ver en la composición que hay, se hizo muchísimo teatro quinteriano, en la época aquella en la que estábamos en la avenida, en el centro antiguo. Y bueno, como veis, ahí están destacadas unos cuantos... Pasa la otra. Sí, la anterior, por favor, sí. Ahí hay un montón de escenas de diferentes entremeses de los hermanos Álvarez Quintero. Bueno, hay que destacar Sangre Gorda, que se hizo a lo largo de varios años, El Cuartito de Hora, La Manga Ancha, bueno, en fin, Las Ganas de Reñir, muchos de ellos. Y le doy mucha importancia porque se empezó quizá haciendo teatro para los alumnos y se terminó haciendo teatro entre profesores y alumnos. Porque ahí, claro, las fotos no se ven mal algunas, sobre todo las más antiguas, y a la mayoría de las personas que aparecen no las conocéis, pero es verdad que ahí hay una mezcla importante, tanto de alumnos como de profesores. Y entonces, bueno, pues también es bonito porque, claro, la unidad y las vivencias que se tienen entre alumnos y profesores cuando se hacen cosas de este tipo, como todas las actividades complementarias, pues son destacables, ¿verdad? Cuando se jubiló el profesor José Cañete, pues en la fiesta homenaje que le hicimos le preparamos un teatro con 3 de estos entremeses. Esa vez lo hicimos solamente los profesores y la verdad que fue todo un homenaje hacia su persona porque se lo había currado mucho y la verdad que quedó muy bonito. Cuando ya nos vinimos a este centro, pues intentamos seguir con la tradición y estuvimos varios años haciendo en las fiestas de fin de curso alguna que otra obra, también de los hermanos Álvarez Quintero. Pero uno de los problemas que nos encontramos, aparte que ya eran otros tiempos, pero bueno, el problema más gordo que creo, y Juan Antonio ¿no? me lo puede corroborar, es la falta de espacio. Estamos en este salón de actos improvisado, que es el gimnasio, que no tiene una acústica demasiado buena y que, bueno, es lo que es, ¿verdad? Y nosotros veníamos del centro antiguo, que tenía un salón de actos, que eso era una maravilla. Tenía su escenario, sus cortinas... los asientos del público eran unas bancas de madera con espaldar alto, por lo tanto eran respetables, era grande, era muy bonito. Era casi de lo poco que había en Marchena para representar. Y claro, cuando nos vinimos aquí, pues notamos una diferencia bárbara y bueno, ya se enfrió un poco la cosa. Aquel salón de actos era tan bonito que incluso lo usaban compañeros de otros centros para hacer allí sus propios teatros y tal. Le doy la palabra a Patri, que os cuenta algo más. Bueno, buenas tardes. Yo recuerdo ese salón de actos, pero ya como alumna. Yo era alumna de Isidro Arzenegui y allí hicimos una obra de teatro, La Zapatera Prodigiosa, y un centro recién hecho no tenía salón de actos tampoco. Entonces ensayábamos por las tardes allí, en el salón de actos de López de Arena. Es decir, y eso me remonto a 16 años con Felipe Navarro, que era el director de la obra, y que nos reuníamos allí para ensayar la obra para recaudar fondos para el viaje fin de curso. Bueno, retomando las actividades culturales, tengo que resaltar los musicales que se han hecho en el López de Arena. Unos musicales, bueno, que recordaréis, impresionantes. Gracias a la labor de María Cornago, en cuarto de la ESO, pues ella preparaba un musical y se representaba al final de curso, donde participaban los alumnos y participábamos todos los departamentos implicados. Es que actuábamos hasta los profesores, es decir, que Elena participó, yo participé, es decir, que nos implicábamos todos y quedaban, vamos, impresionantes. Y tengo que destacar también la labor de los escenarios que se hacían allí gracias a la labor de Pilar Dueñas, que hacía unos escenarios magníficos, es que eran impresionantes.
de Polispán, y es que coches, yo no sé, vamos, unas manos impresionantes, vamos. Y te cedo la palabra, Elena, para que cuente la actualidad de... Sí, bueno, ya para terminar con esta parte teatral, ya dije antes que cuando nos vinimos aquí la cosa se enfrió un poco. Después, gracias a los musicales, se rehabilitó la cosa y últimamente pues otra vez hemos vuelto a la cuestión escénica. En estos últimos años pues se han hecho teatro en la calle. Bueno, yo no sé, ¿alguien va a hablar de lo de Felipe? Ah, vale, para mí todo ya, ¿no? Bueno, que se han hecho teatros en la calle sobre Diego López de Arena. Se hizo un año una puesta en escena en el ayuntamiento y también el año pasado fue, o el anterior, no, el año pasado, ¿no? El año pasado fue Felipe V, la visita de Felipe V a Marchena, también por todo el pueblo en Santa María. Y bueno, quedó la verdad estupendamente, y con trajes muy bien preparados y que fue un acto muy bonito. Y también dentro del centro, en nuestro salón de actos improvisado, pues también se han hecho teatro últimamente de la mano de nuestro compañero José Domingo Mora, con niños, porque ahora tenemos taller de teatro, entonces los chiquillos van haciendo sus obritas de teatro y también los compañeros. Como veis ahora en la diapositiva que está puesta, pasa la otra. Sí, los teatros recientes, pero eso de los profesores. Hicimos Las Meninas y también hemos hecho el Sí de las Niñas en estos 2 últimos años. Y bueno, también quedaron bien. Y bueno, lo importante, aquí ahora están viendo la fotografía de la puesta en escena de Felipe V en Marchena, espectacular, ahí en la fachada de San Juan, la verdad espectacular, y en Santa María se ve la Virgen, bueno, quedó la verdad que muy bien, muy bien. Y bueno, ya termino simplemente diciendo que espero que nunca se deje de hacer teatro en el López de Arena, porque el teatro fomenta muchísimos valores educativos y personales. Llámese esfuerzo, superar timideces, la cohesión, el compañerismo, porque lo coral es eso, ¿verdad? Porque es trabajo en equipo y siempre es bueno. Así que viva el López de Arena, siempre con su teatro. ¡Que viva, que viva! Bueno, pues esa es una de las apuestas históricas. Otra ha sido desde hace ya casi 30 años, también con la idea de fomentar la expresión escrita y de la cultura igualmente, desde el año 98 de forma ininterrumpida. No muchos centros pueden decir esto, y cuando digo ininterrumpida es incluso en el COVID, se sacó 3 ediciones anuales del periódico El Barranco. Y un artífice importante de este periódico, pues Manolo Maqueda, por supuesto con otros muchos, como Manolo Triguero, en fin, hay mucha gente que ha estado colaborando. Pero bueno, como no podemos estar todos aquí, Manolo Maqueda va a hablar un poco de este periodo. Muy bien, gracias, Juanmi. Efectivamente, yo hablo en nombre de todos los que a lo largo de todos estos años pues hemos llevado lo que es el periódico aquí en el centro. Tengo que daros una buena noticia, porque es verdad que aquí se está dando mucha información y no tenemos capacidad para retenerla, pero tenemos la gran suerte, y quiero felicitar a quien han tenido la iniciativa, al actual equipo directivo, lógicamente, y muy particularmente a Miguel Ángel Frías, porque tenemos una hemeroteca. Tenemos la suerte de acceder a Internet y ver todo y cada uno de los números desde el año 98. Ahora os cuento un poquito cómo empezó la historia. Pero es una gran suerte porque todo lo que se está relatando aquí, doy fe de que está ahí. De hecho, yo estos días, ¿verdad?, un poco cuando hemos estado preparando la exposición y demás, que se va a hacer, como ya se ha anunciado también, el próximo viernes, pues la verdad es que es un recorrido increíble, con la gran suerte, insisto, de que podéis verlo cuando queráis, en el momento que queráis y con el tiempo que tengáis. Es una gran suerte, es una hemeroteca. Está ahí para verla, insisto. Está a vuestra disposición, gratuita, con acceso a Internet, por supuesto, y podéis verlo y recrearos, porque hay imágenes de todo lo que se está diciendo aquí, de todo. Doy fe, está ahí. Y ahora os cuento cómo empieza el periódico. Pues como en otros tantos centros, eso es una experiencia que, bueno, es extrapolable a cualquier sitio. Bueno, pues aquí tengo que decir que empieza desde el alumnado, sois vosotros. Y os pongo en contexto. Año 1998, comienzo de curso, estamos en plena transición ya con la LOSE, ¿vale?
De hecho, está aquí presente en la mesa una frase que se hizo famosa y está recogida en uno de los editoriales de la época, concretamente Manolo Cobano, que está allí en la esquina, que habla al principio, y todo preocupaba un poco, bueno, la incertidumbre que genera el hecho de algo nuevo, ¿no? Y Manolo Cobano dice, no preocuparse tanto, cuando llegue, llegó. Y efectivamente, llegó, se fue implantando y como bien los testimonios que estáis escuchando aquí de cada uno de nosotros, pues ha sido una balsa de aceite, es decir, con los problemas lógicos de cada momento, pero entre compañeros y lo que ha sido con las enseñanzas, sin ningún tipo de problema. Entonces, a comienzos del año 98, como digo, un grupo de alumnos de cuarto de administrativo entonces nos llamamos Instituto de Formación Profesional, ¿vale? Y teníamos aquí, como también ha dicho él, la rama de mantenimiento y la rama de administrativo. 4 alumnos de administrativo, nos llega un grupo de profesores y nos plantean la posibilidad de hacer un periódico que sirviera de entretenimiento y que al mismo tiempo pues hiciera eco de lo que ocurre en una comunidad tan amplia. Yo calculo que entonces, igual que ahora, en torno a 800 personas, entre alumnos, personal docente y personal no docente. La única condición que le pusimos es que se implicaran, o sea, que nosotros, lógicamente, íbamos a estar allí con ellos, pero que ellos son los que tenían que tirar del carro. Y efectivamente, os emplazo a que leáis la editorial del número 1 y está firmada por ellos, ¿vale? Y entonces ahí se habla, pues, concretamente de un tema como es lo que es actualmente los malos tratos y demás, tanto a nivel de pareja, a nivel de alumnos dentro del centro, un tema tan de candente actualidad. Y todo eso, insisto, como he dicho al principio, se va recogiendo ahí a lo largo de los años, ya a los 27 años. De manera que empezamos mucha participación, mucha aceptación por parte de la comunidad educativa, insisto, fundamentalmente alumnos, profesores, algún que otro padre que también se implicaba. Y terminó el primer año con lo que se ha venido haciendo desde entonces, un número cada trimestre, con el trabajo que eso conllevaba, con los medios que teníamos de reproducción, de repografía de la época, que no es como ahora, y de hecho el primer año los 3 números los sacamos nosotros con los que son de mi edad, pues sabrán lo que es un cliché, ¿verdad? Lo que era hacerlo a máquina y sacarlo. De hecho, la portada, os emplazo a que la veáis, está hecha, bueno, como lo que es un periódico escolar, ¿no? Terminó el año, esa es la primera, se está viendo ahí, efectivamente, el Barranco. Por cierto, el nombre del Barranco tampoco nos devanamos mucho los sesos, porque es que estamos en el Barranco. Esta zona del pueblo se llama el Barranco, ¿vale? O sea que tampoco fue muy originales. Entonces, como digo, terminamos el primer año con un número cada trimestre, al final del trimestre. Desde primera hora así lo hicimos y así lo hemos mantenido. Se entrega al final del trimestre, es un resumen de todo lo que se ha hecho a lo largo de ese trimestre y se entrega gratuitamente a los padres cuando vienen a recoger las notas. El segundo año, dado el éxito que había tenido el primero, pues quisimos hacer del periódico una empresa. Fijaros bien, una empresa. Fijaros, entonces, como he dicho al principio, éramos un instituto de formación profesional. Entonces, para nosotros, las empresas del entorno de la localidad siempre hemos tenido y seguimos teniendo muy buena relación con ellos. ¿Por qué? Porque entonces, como ahora, acogían a nuestros alumnos haciendo práctica. Entonces, le hicimos el compromiso de que se publicitaran dentro del periódico y lo planteamos como una empresa que fuera sostenible. Bueno, había números donde no recaudábamos lo suficiente y el centro, como era una actividad interesante, cada vez más interesante, pues cubría ese posible déficit que pudiéramos tener. Con la particularidad ya que el segundo año ya el tema ya no lo hacíamos aquí, como generábamos ingresos, como estáis viendo ahí las portadas, pues se hacía ya en una imprenta de aquí del pueblo. Y así, pues, hasta hoy, ¿vale? Casi 30 años, ¿no? Entonces, algunos estuvimos hasta prácticamente que nos jubilamos y bueno, y otros, pues, afortunadamente han recogido el testigo y, insisto, tenemos la gran suerte de tener una hemeroteca ininterrumpida durante todos estos años. Y os emplazo a que lo veáis. Muchas gracias. Otra de las apuestas importantes desde los inicios ha sido por el emprendimiento, la investigación
Y bueno, en esto tiene mucho que decir Juan Antonio Zambrano. Y aunque es una barbaridad, y yo sé que le pongo en un compromiso, pero le voy a volver a pedir brevedad, porque la verdad es que son muchísimos proyectos y es imposible de entrar en el detalle de todo. Pero bueno, para tener una visión general. Bueno, pues como decía José María de Manderrieta, creador del grupo Mondragón, del grupo empresarial, el signo de la vitalidad no es durar, sino renacer y adaptarse. Este centro tiene la suerte de que con toda la comunidad educativa continuamente nos hemos ido readaptando a los tiempos, a los cambios, ¿no? Y mi admirado y amigo director José Manuel Sevillano un día me comenta del tema de que qué podíamos hacer en el instituto que fuera un poco signo de característico. Y le digo yo, Sevillano, lo tenemos. Habíamos ganado recientemente el Joaquín Guichó con 4 centros en el tema de simulación empresarial y digo, ¿por qué no montamos un concurso de proyectos de empresa que con la nueva FP que tiene asignatura, que es simulación empresarial, pues montamos concurso? Y nos fuimos al sede de Alcalá de Guadaira y Paqui Olía, que era la coordinadora, le planteamos el tema. Lo recibió muy bien y dice, bueno, pues nosotros nos vamos a ayudar a que esto se difunda por toda la provincia de Sevilla y que tengamos, incluso vamos a intentar que a través de cursos de formación, de cosas, podáis participar y hagáis una gran campaña. Y así empezó y llevamos 16 ediciones ininterrumpidas, porque en pandemia se interrumpió en la entrega de premios, pero la dimos cuando pudimos darla y continuamos. Y la verdad que ha sido un sello distintivo del centro porque eso nos ha hecho posible que compañeros del centro lo hayan metido en Emprende Joven, que es un campeonato que monta la Junta de Andalucía, y no había un campeonato, y sigue ahora, porque el último hemos estado en Heliópolis, en el Dream Bike, ¿no? Dream Big, concursando, no ha habido ni uno que no hayamos podido estar. De todo lo que está ahí, ¿quiere que hable? Ah, vale. Porque, bueno, participamos en ferias de emprendimiento, en fin, en ferias de promoción, hemos estado en Barcelona, hemos estado en muchos sitios, hasta que llega a los jóvenes investigadores, que sí me quiero, para que sepáis un pelín del tema de los jóvenes investigadores. Yo le tengo mucho cariño y que conste que no fue mi idea, no fue idea mía los jóvenes investigadores. Fue un alumno de la Puebla de Casalla, que he tenido la oportunidad de hablar con él hace poco, se llama Juan Berbel, y un día, estando yo de director, me llega y me dice, porque ya he dicho que no estaba en redes sociales, y me dice, director, ahí ha puesto un cartel que dice jóvenes investigadores, yo quiero participar. Digo, vale, cuando tú quieras. Digo, ¿pero eso qué hay que hacer? Digo, espérate que yo me entere de qué va esto, y cuando lo lea en Navidades, en las vacaciones, te cito y veo cómo lo que vamos a hacer. Y ahí surgió el primer trabajo que se tituló Las Arenas, pero no lo hacía yo. O sea, resulta que los alumnos buscamos el máximo de alumnos que podían participar en esa época, que eran 7, y después yo, cada vez que había algo, esto de historia, habla con Fernando Alcaide que te haga esa parte de historia. O que vaya a los archivos, pues habla con Fernando. Oye, esto es de biología, habla con Juan Carlos, que allí en el laboratorio podamos hacer determinadas experiencias. Y estuvimos desde el año 1991 hasta el año 2000 participando en todas las finales del Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores, obteniendo, pues, fueron los 3 primeros premios, 2 segundos y 3 terceros. Premio a nivel nacional, el IES LOFE de Arena. Empezamos como IFP, que antes en Marchena se comentaba mucho el que valía para arriba y el que menos valía para abajo. A la FP, tú no vales para nada, pues para vete a FP. Pues bueno, menos mal que eran malos, porque si llegan a ser bueno, reventamos, los reventamos. Y nada, así empezó todo lo que es Jóvenes Investigadores. Y con eso pudimos llegar a ser representante de España en el año 2000 del Nobel Junior de Estocolmo, que es un campeonato a nivel internacional en que, bueno, pues estuvimos compitiendo con Estados Unidos, quedamos detrás de Estados Unidos, ganó Estados Unidos,
Australia, Argentina para nosotros fue un gran apoyo, la Embajada Argentina nos ayudó muchísimo en ese campeonato, en muchas cosas, y conseguimos. Volvimos otra vez en el 2008 y en el 2009 y obtuvimos el tercer premio y el segundo, que además tengo aquí a Patrick, que fue uno de sus hijos, y vivió conmigo ese placer de ese certamen nacional de jóvenes investigadores. Y así hemos continuado en la trayectoria de muchos proyectos. Siempre hemos contado con muy buenos alumnos que siempre nos han ayudado a hacer trabajo. Esto se podía hacer porque había una asignatura que se llamaba Proyecto Integrado, de 1 hora de duración en bachillerato. Y se vuelve a hacer porque en el año 2008-2009, que es cuando empieza esa asignatura, porque José Manuel Sevillano me dice, oye, proyecto integrado, ¿aquí qué podemos hacer? Y yo llegué a un acuerdo con el director, le dije, mira, yo no me importa dar primero bachillerato y segundo bachillerato, pero yo vengo de ciclo y voy a dar por la tarde. Cuando yo venga a bachillerato, ponme por la mañana, pero por la tarde no me ponga. Me pones por la mañana y por la tarde no si no voy a hacer jornada interrumpida. Y así lo hicimos durante esos 2 años que estaba esa asignatura. Después se acopló a otra cosa. Y nada más, porque si no el directo me va a reñir. No, pero me va a permitir. Una cosa que ha dicho Manolo, que yo le llevaba... esto era una campaña de difusión, de marketing. Estábamos muy mal. Teníamos Spectrum Plus más 2. Teníamos la Olivetti, teníamos la de tarjeta perforada. Y mi profesor de informáticas decía que no atraemos a nadie, que traemos muchas mujeres, pero hombres no traemos, que hay que hacer campaña. Y gracias a los 5 centros que se llevan aquí, fenomenal, en Marchena, y tú lo has podido comprobar, y el inspector, que también es amigo mío, lo ha podido comprobar, tenemos unos centros magníficos de primaria, nos permitían hacer las campañas, porque no había zona como ahora, que más o menos, sino la primera campaña. Claro, cuando él me decía, ¿tú dónde vas? Yo voy al Ángeles Cuesta, mañana a Santa Isabel. Y, oye, yo voy a empezar a hacer campaña contigo. Y esa es un poco de campaña de marketing, ¿eh? Y bueno, pues nos servía para mucho. Muchas gracias, director. Muchas gracias a ti. Pues así, entre investigación e investigación, también no queríamos dejar de tener presente que los alumnos era muy importante que conocieran la realidad de su entorno. Y conocer la realidad de su entorno es tomar conciencia social y, en definitiva, ser solidario. Bueno, pues para ello aquí se han organizado multitud de conferencias, de donantes de órganos, de sangre, han venido múltiples ONG a explicar la problemática de los inmigrantes. Como he comentado antes, desde aquí han salido proyectos con una cuantía muy importante con la ayuda del Ayuntamiento y de la Diputación para ayudar a más de 5.000 personas a que les llegue el agua corriente en Kenia. Y, en fin, siempre hemos tenido presente el aspecto de la solidaridad, e incluso desde el punto de vista del aprendizaje. Tenemos el proyecto de La Voz a ti de Vida, que no consiste más que en permitirle escuchar un texto a aquellas personas que por alguna circunstancia no pueden leerlo, como pueden ser invidentes o personas analfabetas, o simplemente personas que no saben qué texto recurrir en un momento de su vida. Entonces los alumnos los llaman, preparan, seleccionan un texto y finalmente se lo leen. Este proyecto hace poco estuvieron muy interesados en varios canales de televisión y le dieron difusión porque les pareció muy interesante, entre ellos La 4 y Telecinco. Este sería el de La Voz a ti de Vida. También aquí ha comentado Humberta que bajo el mismo techo estábamos conviviendo distintos tipos de profesores y efectivamente cuando entraron los alumnos de primero y segundo de la ESO empezaron a darse cuenta de que había una serie de alumnos que antes no se tenían ni en bachillerato ni en formación profesional que necesitaban una atención especial.
y en ese momento el centro prestó especial atención a todo lo que es la integración y la inclusión de este alumnado, empezando por solicitar un aula específica de la cual nos va a hablar María Luisa Hurtado. Bueno, buenas tardes, un saludo a todos y a todas y mi mayor enhorabuena por estos 50-25 años tanto de la formación profesional muy necesaria en Marchena durante aquellos tiempos y, por supuesto, ahora, y también por la enseñanza pública, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo llego al centro, al IE, y para dar respuesta a la necesidad de los alumnos con distintas discapacidades. ¿Por qué? Porque ya los alumnos y alumnas vienen de primaria y ya están llegando a los centros. ¿Qué ocurre? En un centro de primaria son más pequeñitos, la inclusión y lo que era la integración ya estaba muy integrada en el profesorado, en el personal, en la familia, pero en el centro de secundaria es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque la estructura del centro, la organización, la cultura, no, era una asignatura pendiente. Y nada, manos a la obra. Llego aquí, llegamos dos compañeras, Mercedes Ruiz y yo, en el 2007. Ya había habido el aula de integración y demás, pero el objetivo nuestro era la filosofía de la escuela inclusiva. No era una tarea fácil, pero sí nos lo hicieron fáciles, tanto los distintos equipos directivos como muchos compañeros. Nuestros primeros alumnos, lo que intentamos, pues, integrarlo dentro de sus capacidades y posibilidades, y también el profesorado y las asignaturas. Los primeros alumnos y alumnas que tuvimos siempre recordarán, no me quiero olvidar a nadie, pero siempre van a recordar, pues, las clases de educación física de Félix, las clases con María de música, la compañera que han nombrado antes con el teatro, con Manolo Maqueda, con Juan Aguilera en informática, con la profesora de religión, con Adelina, y con nuestro queridísimo Jesús Velázquez, porque ahora lo voy a nombrar más a menudo. La familia también muy preocupada por sus hijos. Entonces, teníamos ahí dos partes. Por una parte, empezar con el tema de integración e inclusión, y a la familia, pues, que tenía muchas expectativas para con sus hijos, preocupada porque los niños que si se metían, que si no se metían. Bueno, fue una tarea que poquito a poco y con la ayuda de todo el mundo, del personal no docente, todo el mundo estábamos en este proyecto. ¿Qué hicimos? Pues empezar a participar en aquellos proyectos que había en el centro o proponíamos nosotros, siempre donde nuestro alumnado pudiera ser parte activa, ¿no? Por ejemplo, el huerto escolar, que ya lo había iniciado un compañero antes de llegar nosotros. Ellos estaban contentísimos, nos contaban del huerto escolar. Nosotras, al ser mujeres, teníamos menos fuerza y para esa escardilla, para esos carrillos de mano, pero se puso en práctica un semillero para ir poniendo y plantar árboles, y los árboles que están aquí, lástima que es que no hay foto de eso, pero tenemos fotos para poner los árboles que han crecido, fueron plantados por ellos. Taller de reciclado, de aliño de aceituna, reconstrucción de pueblo abandonado, un proyecto muy interesante, que estuvieron una semana en Granadilla. Se me olvidarán algunos porque ya la memoria va fallando, ¿no? Y bueno, viajes, ¿qué? Sí, los de hacer jabón también, tapones, recogida de los tapones, que se los llevábamos a Cáritas, de aquí de San Miguel. Bueno, muchos proyectos donde ellos se veían partícipes y la colaboración con el resto de muchos compañeros, ¿no? Pero también van llegando al centro niños y niñas con espectro autista. Y entonces hay que dar un nuevo reto y hay que darle solución a esta nueva
al espectro autista. Y se crea el aula específica preferentemente TEA, es decir, de trastorno de espectro autista. Tenemos la suerte de un compañero, Jesús Velázquez, que tiene mucho contacto por circunstancias personales y también porque era una persona de una innovación grande, de ponernos a hacer un plan, un proyecto de desarrollo de innovación y proyecto curricular sobre el tema del autismo. Se hace el famoso Plan Quijote, que él después ha ido a otro centro y lo ha ido llevando a cabo, que por supuesto fue premiado. Y el Plan Quijote, un plan muy interesante porque tocaba 3 pilares básicos para trabajar. Uno era con la familia, se crea en la familia la Escuela Quijote, vienen personas importantes de Autismo Sevilla sobre todo, para resolver todas aquellas cuestiones para la familia el tema de autismo. Con el profesorado se organizan jornadas de formación en el tema de autismo y con su consiguiente implicación por parte del profesorado. Y por último, que creo que aparece ahí, unas jornadas de formación con el cuerpo de alumnado del instituto. Eran los tutores iguales. Fueron una jornada de formación muy interesante y con su puesta en práctica con ellos, sobre todo para trabajar mucho el tema de las habilidades sociales. Deciros que han seguido habiendo más proyectos, ya no, yo me jubilo, vienen otros compañeros y demás, y ahora sé que hay un proyecto muy interesante que es el tema de los recreos inclusivos, que está dando muy buenos resultados. Gracias por hacerme partícipe de esta mesa redonda y ser la voz, porque al estar jubilada me permite estar aquí, de tantos compañeros y compañeras que han dignificado y han luchado porque el alumnado de educación especial, de diversidad funcional, pues fuera uno más del centro, de los monitores, de las logopedas, ¿no? Y todo esto, todas estas actuaciones, todos estos planes, todos estos proyectos con los alumnos y con el centro, siempre decíamos que enriquecía no solamente a ellos, sino que nos enriquecía a toda la comunidad educativa y nos llenaba de grandes valores de igualdad, de solidaridad, de inclusión y nada más. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que os haya aclarado, ¿vale? Bueno, muchas gracias, María Luisa. Otra de las cosas que ha hecho siempre el centro es apostar por el deporte y más concretamente, dentro de todos los deportes, por uno en concreto, que es Perdón, que me salta una. Perdón. Apostar por un deporte en concreto que es el ajedrez, que nosotros estamos especialmente implicados, primero porque hemos tenido 2 profesores, uno de ellos Antonio, que creo que es maestro de ajedrez, y porque el centro pensamos que es un deporte fantástico para desarrollar la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento lógico. Y por eso Juan es el único de la mesa que no está jubilado, pero es importante que estuviera aquí para hablar de esto. Bien, pues buenas tardes. Este centro pues tiene muchas características que lo hacen, o que son señas de identidad de López de Arenas. Entre ellas, el ajedrez, dentro de los deportes, como estáis viendo ahora mismo en la fotografía. El ajedrez es un deporte. Aquí hemos participado también en escuelas deportivas de muy diversa índole, de todos los deportes, pero el ajedrez en particular es algo que ha impregnado a este centro pues desde que Antonio Rodríguez Aguilera llegó a este centro, aproximadamente a principios de los años 80. Desde entonces, todos los años se han estado haciendo actividades relacionadas con el ajedrez. Actividades relacionadas desde simultáneas, todos los años se hacen 2 o 3 simultáneas, se hacen torneos, hemos tenido incluso a campeones de España dando simultáneas aquí, en nuestro centro, en esos años 80,
que porque eran íntimos amigos de Antonio Rodríguez Aguilera. Antonio ha sido un jugador que ha estado en el ranking nacional el cuarto de España y ha sido profesor aquí, pues bueno, toda su carrera profesional prácticamente la ha desarrollado en este centro. Y es un deporte que, ¿por qué resaltarlo tanto? Pues no es más que por la cantidad de aportaciones positivas que tiene la práctica del ajedrez en lo que es la formación de una persona, sobre todo en su etapa juvenil. Aporta, como ha dicho Juan Miguel, concentración, capacidad de análisis, toma de decisiones, capacidad de cálculo, de memoria. Tiene infinidad de beneficios lo que es la práctica del ajedrez. Tanto es así que la propia Unión Europea pues recomienda que se introduzca desde el año 2013 aproximadamente. Hay directivas de la Unión Europea para que se introduzca dentro del currículo educativo en todos los estados de la Unión Europea. El centro López de Arena pues lo lleva integrando pues prácticamente ya más de 40 años en lo que es nuestro día a día. Hoy en día ya llevamos pues todos los años hacemos el torneo de nuestro centro, el cual desarrollamos jugando una partida semanal y juegan en torno a 25, 30 y algo de alumnos continuamente. Cualquier día es un buen momento para el recreo, irte a la biblioteca del centro y veréis que están ahí continuamente pues jugando siempre unos grupos de alumnos. Celebramos, como he dicho, varias simultáneas a lo largo del día, a lo largo del año. Celebramos un torneo intercentro en el que ya este año vamos a hacer la 4ª edición, en el que invitamos y participa el Isidro Arcenegui, el Colegio de Santa Isabel y el nuestro, que son los que tienen todo etapa de secundaria. Entonces, todo siempre en torno a unos 30 y tantos chicos están jugando durante todo un día un torneo interescolar municipal y se realiza aquí en este centro. Participamos a través ya usándolo hoy en día las nuevas tecnologías, pues en torneo a nivel andaluz de equipos de centros educativos. También es algo que hemos estado desarrollando en estos últimos años. Con lo cual, el ajedrez es una seña de identidad que ha caracterizado siempre a este centro. Algo que lo que hacen de definitiva no es más que otro punto más, aparte de todos los que los compañeros han estado también poniendo encima de la mesa, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que aporta muchísimo y que nos gustaría, pues que lógicamente que nuestro alumnado pues lo pueda aprovechar y lo pueda disfrutar. Así que poco más, nada más. Muchas gracias. Nuestro centro también ha conseguido proyectos de los que estamos muy orgullosos. Entre ellos, como hemos comentado ya en varias ocasiones, la radio escolar y, por ejemplo, nos concedieron un proyecto de aula teca, aula de tecnología avanzada, y que en el primer año solo se lo concedieron a 13 centros en Andalucía. Entonces, la verdad que le estamos sacando partido, un gran partido, tanto a la radio como al aula ateca. Y, bueno, una de las señas de identidad de estos últimos años ha sido la apuesta por la Semana de la Ciencia, de las Humanidades, y en fin, y esto tiene mucho que decir Gonzalo, que nos va a hablar a continuación. Gonzalo Alcaide. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización, al equipo directivo por haberme invitado a participar en esta mesa y, cómo no, dar la enhorabuena al instituto, al centro, a sus profesores, los alumnos y todo el personal por este doble aniversario. Bien, yo estoy aquí porque, bueno, en el año 2012 formé parte del equipo directivo donde entramos una serie de personas, presentamos un proyecto educativo diferente del 12 al 19 y, en principio, yo después accidentalmente, desgraciadamente, terminé como director porque, como sabéis, ¿no?, falleció nuestro director. Yo estaba como vicedirector y, antes de encargarme de la labor de director, pues nosotros queríamos aprovechar esa vitalidad, ¿no?, que ha quedado manifiesta aquí, esa vitalidad y esa energía y ese dinamismo que tiene el centro, ¿no?, desde todos estos 50 años. Y aprovechando eso, como digo, ese largo recorrido que tenía, pues
pensábamos que debíamos promocionar 3 pilares principalmente, ¿no? Ya había siempre decíamos en el proyecto educativo que se basaba en 4 pilares, uno de ellos ya estaba generado, ya estaba más o menos solidificado, que era el del emprendimiento, a cargo de los departamentos, la parte del antiguo Instituto de Formación Profesional. Ese aspecto estaba ya bastante consolidado y nosotros queríamos poner en marcha también otros 3 grandes líneas de trabajo que decíamos siempre. Sería la ciencia, las letras y los derechos humanos, lo que llamamos derechos humanos, ¿no? Pues a partir de ahí, ahora mismo acaba de llegar Manuel Álvarez, pues ya supongo que los alumnos que cursáis bachillerato de ciencia y cuarto de ciencia y de otras materias en general, toda la materia de ciencia en otro ciclo, en otro grupo, estaréis ya por esta fecha preparando lo que es la Semana de la Ciencia, ¿verdad? Entonces, en aquella fecha, pues creamos lo que le llamamos las semanas temáticas, una Semana de la Ciencia, que se desarrolla en febrero, una Semana de las Humanidades, que se desarrolla en abril, con motivo del Día del Libro, y también a raíz del programa que ya existía el 30 de enero por el Día de la Paz, que es Escuela Espacio de Paz, pues ahí también desarrollamos una serie de actividades, que ya se menciona también alguna de ellas, para ese tercer pilar, que sería el de los derechos humanos, la solidaridad, la empatía. Y bueno, pues recordar, yo como vicedirector, pues la verdad que es donde me desenvolvía mucho mejor como vicedirector en las actividades culturales que en la dirección, y gracias a ese proyecto que teníamos y a la labor desarrollada por los distintos coordinadores, ¿verdad? Acabo de mencionar a Manuel Álvarez, no quiero dejarlo atrás, como profesor de ciencia, que estuvo durante unos pocos de años como encargado, también Monse Carmona, ¿verdad?, como profesora de matemáticas, y en la parte de ciencia, pues precisamente creo que debe hacer ya ahora 10 o 11 años, ¿no?, cuando se empezó, y en la parte de letras, pues estaba el compañero Fernando Esteso, no era Fernando, era Santiago Esteso, profesor de lengua, tuvimos que improvisarlo muy rápidamente, y me quiero acordar de ello, y de Ausi Calderón, y también de Cristina López Tenorio, que está por aquí también. Y bueno, como digo, de esa manera pues quedaban afianzados 4 pilares, ¿no? 4 pilares: la ciencia, las letras, el emprendimiento y los derechos humanos y la solidaridad, ¿no? Fueron más o menos, supongo que las fotos están relacionadas con estos temas. Y también una parte que empezamos a mover por aquella fecha fue el de los programas europeos, los Erasmus, ¿no? Los programas europeos, recuerdo que empezamos con los ciclos formativos también, las estancias en el extranjero, para hacer práctica los alumnos de ciclos formativos ya por el año 2014, 2015, y después ya pasamos a las estancias. Primero fueron, como comento, los ciclos formativos haciendo práctica durante 3 meses, en Italia principalmente, porque el idioma los limitaba un poquito, entonces principalmente optaban por coger el destino en Italia, y al mismo tiempo también pues los tradicionales intercambios que organizaba el Departamento de Francés, que está aquí nuestro compañero Manuel Triguero también, y además de eso, pues estos programas Erasmus, que yo ya estoy un poquito despistado, yo llevo 3 años fuera del centro, pero creo que sigue bastante y avanzando, y creo que tiene incluso una acreditación, ¿no?, el centro como tal, ¿no? Es decir, que todavía es mucho más fácil acceder a esos programas. Y yo nada más, decir que fue una etapa muy interesante desde el punto de vista personal, y creo que para el centro también, pues, y quizás esto es un poco, Juanmi y yo estuvimos trabajando juntos en ese equipo directivo, y supongo que esto es un poquito de continuidad de esta última etapa de estos 50 años. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Efectivamente, como ha comentado Gonzalo, desde el año 2002 empezamos con los intercambios, y de ahí poco a poco hemos ido pasando a los programas Erasmus, de tal forma que hoy día pues tenemos intercambios en inglés y en francés, y bueno, el nivel de idioma de nuestro alumnado ha subido considerablemente, estando muchos de ellos acreditados ya en un B1 o un B2 en un cuarto de la ESO. Bueno, el centro, evidentemente, también participa y ha participado en multitud de actividades, de efemérides, y bueno, pues aquí mostramos algunas de los que son más habituales que se suelen hacer en los centros educativos, los viajes de fin de curso, los programas Erasmus, como hemos comentado anteriormente. Y por supuesto el Día de Andalucía, en fin, se ha hecho muchísimas cosas, todos los años se celebra.
En estos 50 años de formación profesional, pues hemos tenido visita ilustre del consejero de la Junta de Andalucía, Peci, la consejera Cándida Martínez, el consejero de Economía, José Sánchez, la delegada de Educación, el actual delegado de Educación, Miguel Ángel Arau, en el día de hoy. Y bueno, son personas que en definitiva las consideramos parte ya de nuestra familia. Casi por último, nos gustaría hacer una mención a algunas de las personas ya se han nombrado aquí. Son personas que han tenido un papel destacado en este centro en estos 50 años y que desgraciadamente pues ya no están aquí, como es don José Cañete, que fue profesor de administrativo, Jorge Ogaya, el padre Javier, Fernando Alcaide, profesor de Historia, Pepe Moreno, profesor también de Administrativo, director del centro, José Manuel Sevillano, también fue director del centro, Javier Gavira, profesor de Historia, José Francisco Cenizo, profesor de Historia, también director del centro, y Luis Jiménez Gavira, también profesor de Historia y bueno, aquí y de Lengua, que aquí desgraciadamente pues se cebó con el Departamento de Historia. Bueno, pues en este aniversario pues simplemente queremos agradeceros a todos vuestra participación y bueno, que sigamos trabajando por y para el centro. Por último, vamos a poner un pequeño vídeo son 3 minutos, de 3 alumnos, uno de formación profesional y 2 de bachillerato, uno de ciencia y otro de letras. Hola, soy Teresa Duarte, antigua alumna del Instituto López de Arena y en primer lugar quiero felicitar a todos los profesores y profesoras, así como al personal de Administración y Servicios que a lo largo de estos 50 años han formado parte de la comunidad López de Arena. Por el gran éxito que han tenido a lo largo de todos estos años, por los productos y por el resultado que han obtenido gracias a emancipar a cientos de ciudadanos y ciudadanas para la sociedad. Bueno, yo me formé en este instituto durante 5 años, maravillosos años, fueron los mejores años, podría decir, de mi vida, no solo porque fue un punto de inflexión académicamente hablando, sino también a nivel personal, por supuesto, y porque bueno, en ese momento yo tomé la confianza necesaria para seguir estudiando y llegar hasta a donde me encuentro hoy. Hoy soy profesora e investigadora en la Universidad de Sevilla en el área de Economía Financiera y eso se lo debo a todos los profesores y profesoras que me han acompañado a lo largo de mi carrera académica. Así que mi más sincera enhorabuena y felicidades a todos y todas. Soy José Manuel Durán, actualmente profesor de Historia, he trabajado también como guionista y documentalista de diversos documentales y estudié en el López de Arena entre los cursos 2003 y 2009, toda la ESO y bachillerato, y guardo un recuerdo muy bonito de esos años y sobre todo de profesores como Fernando Alcaide o Francisco Rodríguez Cenizo, que desgraciadamente no están, Juan Camacho, de María Luisa, de Gonzalo, de Patri, de Lengua, de Messier Trigueros, de francés. La verdad es que aprendí mucho, me lo pasé muy bien y tengo bonitos recuerdos. Así que nada, a seguir cumpliendo muchísimos más aniversarios y a seguir formando a futuras generaciones.
Hola, soy Laura Perea, antigua alumna de Iliel López de Arena. Actualmente soy médico, recién graduada por la Universidad de Cádiz. Y bueno, para mí este centro, aparte de lo académico, me aportó grandes valores y actitudes que me han servido mucho durante estos años. En mi paso por el instituto compaginaba el deporte con el estudio, ya que competía a nivel semiprofesional en tenis y en todo momento me dieron facilidades para poder llevar hacia adelante ambas cosas. Así que nada, agradecer a todo el personal del centro y a profesores, sobre todo por brindarme una formación académica tan buena y por permitirme llegar hacia donde estoy ahora. Bueno, y ya dando los agradecimientos, yo quiero agradecer de nuevo la presencia del delegado de Educación, Miguel Ángel Arau, de la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, del secretario Rafael Martín y de nuestro inspector de referencia, Manuel Jesús. También agradecer a todo el alumnado la paciencia que ha tenido, porque aquí realmente se hace frío, pero bueno, creo que es un momento histórico y es un momento también bonito de recordar todo lo que ha sido, bueno, todo, un poco de lo que ha sido el centro en estos años. Muchísimas gracias a todos.